Buenos días, vamos a estudiar las leyes de Berajot, capítulo 8. En este capítulo, el Rambam define la jerarquía de las bendiciones y cómo el estado de un alimento determina su agradecimiento. Veremos cómo la transformación de la comida, ya sea al cocinarla, exprimirla o procesarla, altera su estatus legal. Es un guía esencial para elevar el acto cotidiano de comer a un nivel de precisión y conciencia espiritual. Halajá 1. Cuando se participa de cualquier fruto que crece en los árboles, recitamos la bendición Boré Pri Ha'etz antes y Boré Nefashot Rabot después. Se hace una excepción con respecto a las 5 especies de frutos mencionados en la Torá, que son uvas, higos, granadas, olivas y dátiles. La bendición única que incluye las 3 bendiciones de agradecimiento, a la Mijia y al Ha'etz, se recita después de ellos. Al participar de frutos que crecen de la tierra y vegetales, recitamos la bendición Boré Pri Ha'adama antes y Boré Nefashot Rabot después. Al participar de alimentos que no crecen de la tierra, por ejemplo, carne, queso, pescado, huevos, agua, leche, miel y similares, recitamos la bendición Shehakol antes y Boré Nefashot Rabot después. Cuando una persona bebe agua por una intención que no es de satisfacer su sed, por ejemplo, va a tomar una pastilla, la idea no es satisfacer la sed, sino poder tomar la pastilla, entonces no es necesario que recite una bendición antes ni después. Entonces la bendición final de las 5 especies es la versión abreviada. Halajá 2. Cuando una persona exprime fruta, con la excepción de uvas y aceitunas, para extraer sus jugos, debe recitar la bendición Shehakol antes y Boré Nefashot después. Sobre vino debe recitar la bendición Boré Pri Hagafen antes y la bendición única que incluye las 3 bendiciones de agradecimiento después. Sobre el aceite debe recitar la bendición Boré Pri Ha'etz antes. Cuando aplica lo anterior, cuando tiene dolor de garganta y bebe el aceite junto con el caldo de verduras cocidas y similares, pues se benefició al beber. Si por el contrario una persona bebió aceite solo o no tenía dolor de garganta, debe recitar la bendición Shehakol porque no se benefició del sabor del aceite. Entonces, en esta halajá, el Rambam nos enseñó que el aceite es un caso único, solo lleva su bendición original ha'etz cuando se consume de forma que el cuerpo realmente lo aproveche como alimento y no causa molestia. Halajá 3. Cuando las frutas y verduras que usualmente se comen crudas, se cocinan o se guisan, se deben recitar la bendición Shehakol antes y Boré Nefashot después. Inversamente, cuando uno come verduras que usualmente se comen cocidas, por ejemplo, col o nabos crudas, debe recitar las bendiciones Shehakol antes y Boré Nefashot después. Cuando uno las come cocidas o guisadas, debe recitar las bendiciones Boré Pri Ha'adama antes y Boré Nefashot después. Cuando los alimentos se comen comúnmente, tanto crudos como cocidos, independientemente de si uno lo come crudos o cocidos, debe recitar la bendición apropiada para ellos, es decir, si son frutos que crecen en árboles, se dice Boré Pri Ha'etz. Si son frutos que crecen del suelo o vegetales, Boré Pri Ha'adama. Entonces el Rambam nos está diciendo que la regla general es que la bendición específica se mantiene solo cuando el alimento está en su estado óptimo de consumo, sea crudo o cocido. Halajá 4. Cuando uno guisa vegetales que frecuentemente se guisan, debe recitar la bendición Boré Pri Ha'adama sobre el caldo producido, porque el caldo producido por el guiso
es equivalente a los vegetales que se guisan si es costumbre común guisarlos. Esto aplica solo cuando uno los guisa para beber el caldo. La bendición Shehakol se recita sobre la miel de dátil. No obstante, cuando uno tritura dátiles a mano, quita sus huesos y los convierte en una sustancia parecida a una masa, debe recitar la bendición Borei Pri Ha'etz antes y la bendición única que incluye las 3 bendiciones de agradecimiento después. Entonces el Rambam nos está enseñando que aunque la forma del dátil cambie a una masa, su esencia como fruto permanece, a diferencia de cuando se convierte en líquido, o sea, en miel. Halajá 5. Con respecto a la caña de azúcar cuya savia se extrae y se cocina hasta que se cristaliza como la sal, la gran mayoría de los Geonim dicen que la bendición Borei Pri Adama se recita sobre ella. Otros dicen que la bendición Borei Pri Ha'etz debe ser recitada. De manera similar, dicen que quien chupa caña de azúcar debe recitar la bendición Borei Pri Ha'adama. Yo digo que esto no es un fruto y la bendición Shehakol debe ser recitada sobre ello. La miel producida por estas cañas que ha sido alterada por el fuego no debe tener mayor prominencia que la miel de dátil, que no se cambia por el fuego. Sin embargo, se recita la bendición Shehakol sobre ella. Entonces el Rambam clasifica el azúcar procesado como algo que ha perdido su estatus de fruto debido a la transformación industrial química que ha pasado con ello. Halajá 6. Al participar del tallo superior de la palmera, que es como madera blanca, se debe recitar la bendición Shehakol. Al participar de los pétalos de las flores del arbusto de la alcaparra, se debe recitar la bendición Borei Pri Ha'adama, porque no son frutos. Las bayas de alcaparra, el fruto de este arbusto que parece dátiles pequeños, requieren la bendición Borei Pri Ha'etz. Halajá 7. Al participar de pimientos frescos y jengibre, se debe recitar la bendición Borei Pri Ha'adama. Cuando estos productos están secos, no requieren ninguna bendición ni antes ni después, porque se consideran especias y no alimento. De manera similar, los alimentos que no son aptos para ser comidos y las bebidas que no son aptos para ser bebidas no requieren ninguna bendición ni antes ni después. Entonces el Rambam está diciendo que las especias puras y secas no se consideran comida por sí solas, por eso no llevan berajá, bendición, a menos que se coman frescas como alimento. Halajá 8. La bendición Shehakol se recita sobre pan que se ha enmojecido, vino sobre el cual ha subido una película, comida que se ha echado a perder, fruta caída del árbol que está poco desarrollada, cerveza, vinagre, langostas, sal, trufas y hongos, siempre que se recite Shehakol antes de participar de un alimento, la bendición Borei Nefashot se recita después. Siempre que un alimento requiere una bendición posterior, también requiere una bendición previa. Hongos, entonces el Rambam está diciendo que hongos y trufas llevan Shehakol porque aunque crecen en la tierra, no se nutren de ella como las plantas, sino de la humedad o el aire. Solo importante aclarar aquí, cuando el Rambam menciona aquí langostas, se refiere exclusivamente a las especies puras permitidas por la Torá. No se refiere obviamente a los mariscos, que obviamente son estrictamente prohibidos, sino a los insectos saltadores que cumplen con los requisitos bíblicos y que en el tiempos del Talmud y el Rambam eran una fuente de alimento conocida en ciertas regiones. Yo sé que esto podría ser algo de confusión, por eso lo estoy aclarando. Halajá 9. Cuando uno vierte 3 medidas de agua sobre los pozos del vino
y recibe 4 medidas de líquido, debe recitar la bendición Borei Pri Hagafen sobre ello, porque se considera vino diluido. Si recibe menos de 4 medidas de líquido, debe recitar la bendición Shakol, incluso cuando el líquido sepa a vino. Halajá 10. Una persona que recitó la bendición Borei Pri Ha'adamah sobre frutos que crecen en árboles, cumple con su obligación. Por el contrario, uno que recitó la bendición Borei Pri Ha'etz sobre frutos que crecen del suelo, no cumple su obligación. Quien recita la bendición Shakol sobre cualquier alimento, cumple con su obligación, porque Shakol Niyah B'Dvaro significa que todo fue creado por su palabra. No es la bendición para todas las comidas, pero si lo dijiste, sí está incluido. Esto aplica incluso con respecto al pan y al vino. Entonces el Rambam está diciendo que Ha'adamah es una categoría más general que incluye los árboles, mientras que Ha'etz ya es específica, y por eso la general cubre a la específica, pero no al revés. Halajá 11. Si una persona toma una copa de cerveza en su mano y comienza a recitar una bendición con la intención de decir Shakol, y en su lugar se equivoca y dice la brajá Borei Pri Hagafen, no está obligada a repetir la bendición. De manera similar, si se colocaron ante él frutos que crecen de la tierra y comenzó a recitar una bendición con la intención de decir Borei Pri Ha'adamah y en su lugar se equivocó y dijo Borei Pri Ha'etz, no está obligado a repetir la bendición. Por la misma razón, si se coloca ante él un plato cocinado de grano y empieza a decir la brajá con la intención de decir Borei Minei Mizunot y en su lugar se equivoca y dice Hamotzi, cumple con su obligación. Estas decisiones se tomaron porque en el momento en que mencionó el nombre de Dios y su soberanía, que son la esencia de esa bendición, tenía la intención de recitar la bendición apropiada para este alimento. Por lo tanto, dado que la esencia de la bendición no se recitó por error, se considera que ha cumplido con su obligación y no necesita repetirla, aunque haya equivocado al concluirla. Entonces el Rambam está diciendo que hay un principio que la intención mental en el momento de invocar el nombre de Hashem es el factor determinante para validar la brajá. Halajá 12. Con respecto a todas estas bendiciones, si surge una duda sobre si recitó la bendición o no, no se debe repetir la bendición ni antes de comer ni después. ¿Por qué? Las bendiciones fueron instituidas por los sabios. Las siguientes reglas aplican cuando una persona olvida y coloca comida en su boca sin recitar una bendición. Con respecto a las bebidas, debe tragarlas y recitar una bendición después. Si fueran frutas que se volverían repugnantes si las sacara de su boca, por ejemplo, bayas o uvas, debe empujarlas a un lado de su boca, recitar la bendición y tragarlas después. Si no se volvieran desagradables, por ejemplo, frijoles o guisantes, debe retirarlos para que su boca esté libre para recitar la bendición y comerlos después. Entonces, el Rambam aquí nos dijo sobre esta regla que dice Safek Berachot Lahakel. Cuando tienes una duda, ante la duda de bendiciones de origen rabínico, optamos no bendecir para evitar decir el nombre de Dios en vano. Halajá 13. Las siguientes reglas aplican cuando se colocan varios tipos de comida ante una persona al mismo tiempo. Si la misma bendición aplica a todos ellos, uno debe recitar la bendición sobre uno y así cumplir con la obligación respecto a los demás. Si la misma bendición no aplica a todos ellos, uno debe recitar la brajá que sea apropiada para cada uno individualmente. El orden de precedencia depende de los deseos de uno. Cuando no hay un tipo de comida que uno desea más que los otros, el orden de precedencia es el siguiente. Si entre los alimentos hay alimentos de las 7 especies por las cuales Eretz Israel fue alabada, la bendición debe recitarse sobre ellos primero. Las especies que se mencionan primero en el versículo reciben precedencia con respecto a la bendición. Las 7 especies son mencionadas en el versículo en Dvarim, que dice Eretz Chita Useora, Vegefen uteina, Virimon, Eretz Zeit, Shemen udvash, que es tierra de trigo y cebada,
de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. La miel se refiere a la miel de dátil. Los dátiles tienen precedencia sobre las uvas porque los dátiles se mencionaron en segundo lugar en proximidad a la palabra tierra, Eretz, y las uvas se mencionaron en el tercer lugar en proximidad a esa palabra. Entonces, el Rambam está diciendo la cercanía de una palabra al término Eretz, tierra, en este versículo bíblico, define su importancia jerárquica para las berajot, para las bendiciones. Halajá 14, la bendición única, que incluye las 3 bendiciones de agradecimiento recitadas sobre las 5 especies de frutos y sobre el vino, es la misma que se recita sobre los productos de grano, excepto que para la fruta uno debe decir al principio por los árboles, por el fruto de los árboles y por el producto del campo y por la tierra preciosa. Y para el vino uno debe decir al principio por las vides y por el fruto de la vid, tanto para el vino como para la fruta, y no debe concluir por la tierra y por los frutos. O sea, la bendición en general, el cuerpo de la bendición es la misma, solamente hay un pequeño cambio al principio y al final. Una persona en Eretz Israel debe concluir por la tierra y por sus frutos. Hay algunos que añaden la siguiente frase antes de la conclusión de esta bendición: porque tú, Dios, eres bueno y haces el bien, pues refleja la cuarta bendición de agradecimiento. Existe, sin embargo, una opinión que establece que la cuarta bendición fue instituida únicamente para Birkat Hamazon y no para esta braja, que de hecho se llama Me'en Shalosh 3 y no 4. Halajá 15. Si una persona bebe vino como dátiles y también come comida cocinada hecha de las 5 especies de grano, debe recitar una sola bendición después. Bendito seas tú, Dios, nuestro Señor, Rey del universo, por el sustento y el alimento que da vida, por las vides y por el fruto de la vid, por los árboles y por el fruto de los árboles y por el producto del campo y por la tierra preciosa. Debe concluir: bendito seas tú, Dios, por la tierra y por el sustento y por los frutos. Entonces el Rambam está diciendo que se trata de una bendición combinada que permite agrupar varios agradecimientos en un solo texto legal. Halajá 16, el último halajá de hoy. La última halajá de hoy: si por el contrario una persona comió carne y bebió vino, debe recitar una bendición separada después para cada alimento. No obstante, si comió higos o uvas con manzanas, peras y similares, debe recitar después la bendición única que incluye las 3 bendiciones de agradecimiento, incluye todo lo que comió, ya que todos los alimentos son fruto de los árboles. Los mismos principios aplican en otras situaciones similares. Y con esto terminamos el capítulo 8.